claro que yo era la independiente, la que no necesitaba mucho, la que resolvía todo sola. Así fue como mis padres justificaron darle todo, amor, atención, dinero, a mi primo Ryan. Ni siquiera era su hijo, era hijo de la hermana de mi papá, pero desde que sus padres murieron cuando éramos niños, mi familia lo absorbió como si fuera un heredero perdido, mientras yo me desvanecía en el fondo como una invitada no deseada. Al crecer, cada fiesta se planeaba según el horario de Ryan, cada logro mío, por más grande que fuera, recibía unos aplausos educados y luego lo hacían a un lado para alabar el último logro mediocre de Ryan. Me gradué como la mejor de mi clase y lo único que recibí fue una cena en un restaurante de cadena. Ryan pasaba una sola materia en la universidad, y mis padres organizaban una fiesta en el jardín como si hubiera curado el cáncer. Aún así, intentaba creer en la justicia, quería pensar que, en el fondo, me amaban igual, solo que lo demostraban diferente. Pero esa esperanza se rompió el día que pregunté sobre la herencia. Fue después de cenar, una de esas raras noches tranquilas en casa de mis padres. Estaba de visita después de haber terminado mi maestría en finanzas y haber fundado mi propia firma, algo que construí desde cero, sin ayuda de ellos. Mientras tomaban vino y Ryan descansaba en el sillón como un príncipe aburrido, lo mencioné con calma. ¿Ya tienen algo definido con el testamento? Solo quiero asegurarme de que haya un plan cuando llegue ese momento. Sé lo complicadas que se pueden poner esas cosas. Se soltaron riendo. Parpadeé. Mi mamá se rió tanto que tuvo que secarse las lágrimas. Mi papá negó con la cabeza, sonriendo con soberbia. Ay, mi vida, dijo mi mamá con una voz empapada en condescendencia. Qué tierno. Pero Ryan ya está incluido en todo. Ya sabes, por estabilidad. ¿Por estabilidad? Repetí. Bueno, tú eres tan lista y capaz. No necesitas una red de apoyo como Ryan, añadió mi papá, bebiendo su vino. Siempre caes de pie. Esa frase la habían dicho 1000 veces, y cada vez dolía más. Ryan seguía sentado con esa sonrisita de satisfacción que siempre ponía cuando ganaba sin hacer nada. No es personal, dijo él. Solo saben que probablemente arruinaría mi vida sin algo de ayuda. Pero bueno, al menos tú no tienes que cargar con la presión de la responsabilidad. ¿Presión de responsabilidad? Así le llamaban ahora a regalarle las 2 propiedades, las inversiones conjuntas y hasta la finca de mi abuelo en Vermont. Me quedé quieta, agarrando el borde de la silla. Pensaban que me iba a enojar, querían que explotara, que llorara, que rogara, que me fuera hecha una furia como hice una vez cuando era adolescente. Pero no lo hice, solo sonreí. Claro, dije tranquila, estoy segura de que tomaron la mejor decisión para la familia. Por dentro, me hervía la sangre, pero ya había aprendido. No se responde a la traición con escándalo, se responde con estrategia. Y yo ya tenía un plan, uno que jamás verían venir, uno que nunca olvidarían. Mis padres no solo se rieron cuando pregunté por mi herencia, me trataron como a una niña pidiendo dulces antes de cenar. Mi amor, rió mi madre con su copa de vino en la mano. ¿De verdad crees que te ganaste algo de esta familia? ¿Qué has hecho tú? Mi padre solo negó con la cabeza, con esa indiferencia arrogante que siempre mostraba cuando expresaba algo que olía a independencia. La traición no terminó con risas. Una semana después, me enteré de toda la verdad. Toda la herencia, el legado de mi abuelo, había sido entregado a mi primo Brandon. Brandon, el niño dorado, Brandon, que fue expulsado de 2 universidades, chocó 3 autos y una vez intentó invertir en NFTs, para perros. Ese Brandon. Cuando pregunté por qué, la respuesta de mi madre fue aún más fría. Brandon es más como un hijo para nosotros de lo que tú has sido como hija. Él escucha, él está presente. Tú escribes libros que nadie lee. Eso rompió algo en mí, no grité, no lloré, solo asentí en silencio, y comencé a planear. Brandon no solo heredó dinero, heredó el control. Le dieron la finca de mi abuelo, la tierra, la casa antigua de la familia, una casa con valor histórico, hectáreas de terreno, y secretos. Lo que no sabían era que, antes de morir, mi abuelo me había contado algo, una historia, una confesión sobre un antiguo permiso de tierras escondido en unos papeles, un vacío legal que, si se usaba correctamente, podía cambiar la titularidad por completo. Y yo aún tenía la escritura. Llamé a mi abogado, revisamos los documentos. El corazón me latía con fuerza al confirmarlo. Podía recuperar la propiedad, en silencio, legalmente, y para siempre. Mientras Brandon presumía su nuevo reino en Instagram con su novia de fondo fiduciario, yo estaba presentando documentos. Mientras mis padres organizaban una carne asada para celebrar la herencia de Brandon,
Yo finalizaba los papeles que transferirían la propiedad de vuelta al heredero original, yo. El día de la carne asada, llegué sin avisar, no por la puerta principal, sino con un oficial del condado y un aviso de transferencia de propiedad. No dije nada al principio, dejé que el silencio se sintiera mientras el oficial le entregaba los papeles a Brandon. ¿Qué demonios es esto?, rió Brandon, aún masticando su hamburguesa. Mi madre se acercó, copa de vino en mano. Estás arruinando otro momento familiar. Fue entonces cuando hablé. Esta tierra, esta casa, esta propiedad, nunca fue para ti, el abuelo lo sabía, y me dejó la puerta trasera abierta para entrar, solo que nunca pensaste que sería lo suficientemente lista como para encontrarla. La cara de mi padre se puso pálida, el vaso de mi madre tembló en su mano. Brandon buscó su celular como si sus seguidores pudieran salvarlo. Pero ya nos transfirieron todo, balbuceó mi papá. Sonreí. Los documentos importan, la historia legal importa, y aprendí a seguir ambas cosas, justo cuando ustedes dejaron de creer en mí. Brandon gritaba, mis padres rogaban. Yo me di la vuelta y entré por la puerta principal, mi puerta, y la cerré detrás de mí. Esa noche, no dormí en el cuarto de huéspedes, dormí en la suite principal, rodeada de paredes que antes me ignoraban. Ahora, estaban de mi lado. Porque ya no era la carga de la familia, era la tormenta. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. El sol entraba por las ventanas antiguas y se reflejaba en los pisos de madera pulida, calentando cada rincón del dormitorio principal donde ahora dormía. No como invitada. No como una hija de paso. Sino como la verdadera dueña del legado que tuve que luchar para recuperar. Preparé café en la misma cocina donde solían regañarme por hacer demasiadas preguntas. Me paré en el patio donde antes me decían que no estorbara. Pero ahora, yo era la única que pertenecía ahí. Mis padres ni siquiera me llamaron después del enfrentamiento. Brandon, demasiado humillado para enfrentar la realidad, se fue con su novia en un auto rentado que apestaba a privilegio. Pero no lo celebré. La victoria fue poderosa, sí, pero también vacía en cierto sentido. Porque, en el fondo, lo único que siempre quise fue ser vista. Valorada. Amada. Y en vez de eso, tuve que arrebatar lo que me correspondía convirtiéndome en la persona que ellos fueron demasiado ciegos para imaginar que podía ser. Esa tarde encontré algo guardado en el viejo escritorio del estudio. La última carta escrita a mano por mi abuelo. Nunca la mandó. Estaba dirigida a mí, con tinta temblorosa. Decía, siempre fuiste la que escuchaba, la que preguntaba sobre la historia y el legado. No pude deshacer el favoritismo que te rodeaba, pero espero que algún día recuperes lo que siempre fue tuyo. Creo en tu mente. Y, más que eso, creo en tu corazón. No te conviertas en ellos. Gana, pero no te pierdas en el proceso. Lloré. No un llanto escandaloso, sino ese llanto lento que deshace años de sentirte invisible, rechazada, no querida. Y luego sonreí. Porque no me convertí en ellos. No los destruí. Simplemente tomé mi lugar. Pero el destino aún no había terminado. 2 meses después, recibí una invitación de la universidad local. Querían que hablara en un panel sobre literatura y legado porque mi última novela, una que escribí en secreto mientras trabajaba en un empleo sin futuro, se volvió viral. Había sido elegida para publicación internacional, y el evento sería en mi ciudad natal. Mi madre fue. Mi padre también. Se sentaron hasta atrás, sin saber si debían sonreír o esconderse. No estaban acostumbrados a ser ellos los que miraban desde fuera. Pero esta vez, los asientos reservados al frente no eran para ellos. Me olvidaron cuando más importaba. Ahora el mundo me recordaba, en su ausencia. Después de la charla, se formó una fila. Personas querían que firmara sus libros, autografiara programas, incluso que me tomara fotos como la nueva voz de la ficción americana, como dijo un crítico. Y ahí estaban, 2 personas más atrás, mis padres. Me detuve. El bolígrafo se congeló en mi mano. Mi asistente se acercó y susurró. ¿Quieres que les pida que se vayan? Pero negué con la cabeza. No. Los enfrentaría como ellos nunca me enfrentaron, con dignidad. Cuando llegaron a mi mesa, la voz de mi madre temblaba. Leímos tu libro. Fue muy emotivo. Mi padre carraspeó. Tu abuelo estaría orgulloso. Los miré a ambos. Las mismas personas que le dieron mi herencia a un primo que ni una planta podía cuidar.
Que dijeron que yo era la carga de la familia. Que convirtieron mi infancia en un cementerio de cumpleaños olvidados, oportunidades robadas y amor a medias. Y aún así, en ese momento, no sentí enojo. Sentí poder. No el tipo de poder que grita o ataca, sino el que dice, lo logré sin ustedes. Tomé su copia del libro, firmé la primera página y se los devolví. A las personas que me enseñaron todo lo que nunca quiero ser. Gracias. Se fueron en silencio. Y yo me senté más erguida que nunca. Porque a veces la justicia poética no se ve como venganza. Se ve como convertirte en todo lo que dijeron que nunca serías. Mientras ellos hacen fila solo para presenciarlo.